Quiero compartirles esta mañana sobre todo lo que hacemos en estos días, en estos 2 últimos fines de semana del año es tener más un tiempo de adoración. Vamos a estar aquí, por cierto, porque me han preguntado si el último fin de semana de este año vamos a estar aquí. Claro, vamos a estar aquí, vamos a estarle dando gracias a Dios. Va a ser un tiempo de sobre todo tener así como lo estuvimos haciendo el día de hoy, pero agradecerle a Dios por todo lo que recibimos en este año. ¿Cuántos recibieron milagros y cosas maravillosas este año? ¿Verdad que sí? Simplemente el hecho de estar aquí hoy es un milagro. Es un milagro. Y cuando nosotros somos agradecidos con Dios, de veras que es la mejor forma de poderlo honrar, de todo lo que ha hecho ya por nosotros. Así es que esta mañana yo quiero compartirte en una pequeña reflexión algo que considero que fuera de lo que es un mensaje navideño de la parte del pesebre y del nacimiento, en realidad algo que es tan importante es cómo nosotros nacimos con Jesús y ¿cómo le puedo yo llamar? De lo distinguidos que somos en que Él nos haya escogido a nosotros. Fíjate esto, en el libro de Juan, yo quiero empezar por aquí, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. El mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos, ¿qué sucedió? No lo recibieron. Es como, imagínate que te vas de viaje y regresas con tu familia y tu misma familia no te reconoce. Porque dice que vino a los suyos. ¿A quién vino? A su pueblo. Inicialmente vino precisamente, su primer propósito era salvar a los suyos, a su pueblo. Pero dice que los suyos no lo reconocieron. Y a mí me llama tanto la atención esto porque Él vine y llegó con todo ese amor, y los mismos que habían clamado por Él y sabían que iba a venir un Mesías, simplemente no lo entendieron, no lo reconocieron y menos lo honraron. Si el día de hoy nos ponemos a pensar un poco, si llegara Jesucristo el día de hoy y hubiera pospuesto su nacimiento este año, 2018, y hubiera nacido Jesús y lo hubiéramos comenzado a ver, ¿cómo lo hubiera recibido nuestra sociedad? Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso. A mí me gusta como extrapolar un poco todo esto de la Biblia, decir, a ver, si Cristo, ¿cómo hubiéramos reconocido que es Cristo? Si no hubiera venido hace 2000 años y hubiera dicho, bueno, me voy a esperar un ratito, porque así es con Dios, ¿verdad? Un tiempecito, nada más 2000 años. Y entonces llegase hoy, ¿qué hubiera sucedido? Imagínate un alumbramiento de la Virgen María. Sería algo como muy normal, ¿verdad? Porque, pues, como dice el boletín, inseminación artificial, en probeta, no pasó nada, no se necesitó el padre. Pues no, que no hubo padre, no pasó nada, no hay problema. Te creemos que tú eres la mamá y te creemos que te embarazaste y creemos que nació de ti, ¿sí? Y empezó a crecer Jesús y empezó a tener a sus discípulos, ¿sí? Y caminar con sus discípulos, y multitudes iban con él, pero hoy, ¿cuántos líderes sociales también le siguen multitudes? A veces medio pagados, pero ahí van. Imagínate a Jesús caminando en la calle con cientos de gentes atrás. Hubiéramos pensado a lo mejor que es como una manifestación, otro líder social que lo están siguiendo, algo muy normal. O sea, no sabríamos todavía qué es Jesús por eso. Y si Jesús comenzara a hacer señales
sanidad y todo lo que Él sabía hacer, que hubiéramos dicho, oye, eso pues, está bien, ¿no? Hay incluso gentes que hoy vemos que incluso dizque hacen sanidad o ponen sus manos y sanan a la gente, ¿no? Con lo famoso, todo lo de nueva era, que es una copia distorsionada de lo que es el Espíritu Santo obrando en la vida de cada persona. Entonces, realmente, ¿cómo podemos, en verdad, si estamos viviendo en esta sociedad, cómo pudiéramos darnos cuenta que Jesús es Jesús, siendo que es una sociedad que cada vez se asombra menos? ¿Sí o no? Cada vez nos asombramos menos. Hemos perdido, en realidad como sociedad, esa capacidad de asombro y todo lo comenzamos a ver normal. Al ratito, ay, mira, vi un ovni aquí, sí, mira, estaba un ovni, sí, pues sí, está bueno, está el ovni. Y bajó un extraterrestre, sí, no pasa nada, es normal. Porque hemos perdido esa capacidad de asombro. Pero Cristo, si hoy viniera y lo pudiéramos reconocer, no sé si tú te has hecho esa misma pregunta, pero Él hizo algo que ninguna de estas personas y ninguna de las grandes deidades que hoy incluso liderean o fueron los iniciadores de algún tipo de religión, hoy van a poder hacer y tampoco ninguno hizo. Y es amarnos como Cristo nos amó y entregarse por cada uno de nosotros como Él se entregó y murió, llevando en verdad lo que a nosotros nos tocaba. ¿Sí? Y si no fuera suficiente, resucitó. No lo resucitaron, sino Jesús mismo resucitó, porque Él mismo venció a la muerte. Y eso es lo que hace Cristo con cada uno de nosotros, porque en este tiempo, en realidad lo que sucede es que la gran herencia más hermosa que nos dio Jesús es ser tabernáculos, templos del Espíritu Santo. Y eso es lo más maravilloso, que cuando llega Cristo a una vida, en verdad viene una transformación. Esta semana estaba ahí con mi peluquero, ¿verdad? Por ahí ya se llaman barberías, ¿no? Entonces, bueno, llegué a la barbería y es una persona muy simpática, tiene sus tatuajes, su barba, se la cuida muy bien y pues da el look así de esos barberos que dices, órale, este sí es de veras, ¿no? Y entonces llegué y le empecé a compartir, porque está en el mismo centro comercial donde vamos a tener también nuestro lugar, y le empecé a compartir y me dice, órale, eso está padrísimo. Y me dice, no, yo viví algo como también muy similar en una experiencia así como la que me cuentas, de coaching, pero fue un coaching de 100 días, ¿no? Y platícame a ver cómo. Y estaba muy emocionado, ¿no? Pero le dije, mira, es que esto no necesitas vivir 100 días. Es en una oración en que Cristo llega y te transforma. Pero lo que ellos te dijeron que sucede en 100 días va a suceder primeramente como una experiencia, no como una vivencia. Y va a llegar de afuera hacia adentro. Pero Cristo hace todo de adentro hacia afuera. Y eso sí produce cambios y transformaciones. Y me dice, qué buena onda, eso está maravilloso, yo quiero. Porque la gente está buscando. Imagínate un coaching de 100 días. ¿Cuánta hambre tiene esta persona de encontrar cuál es la verdad para su vida? Y nosotros somos portadores de esa verdad. Porque la verdad nos hizo ya libres. Y es una verdad, digámoslo así, tan verdadera que no puede caber en uno. Emana de uno.
¿sí? Porque cuando vino Jesucristo nos dijo que Él iba a traer no solamente vida, sino vida abundante. Y lo abundante se derrama. Y por eso es tan importante que hoy aprovechemos esos momentos y esos tiempos para poder comenzar a compartirles. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo puede reconocer la gente que Cristo está en cada uno de nosotros, que Cristo habita en ti? No sé si te has hecho esa pregunta. ¿Cómo una persona, si tú le dices, oye, yo tengo a Cristo en mí, cómo lo puede reconocer? ¿Cómo? Por los frutos, ¿sí o no? Por los frutos. Y esos frutos se tienen que ver. Y hay frutos y hay dones. Primeramente, las personas tienen que ver que hay un cambio en nosotros. Cuando nosotros en verdad hacemos esta oración para recibir a Cristo en nuestros corazones, viene un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual, ¿qué es lo que va a traer? Frutos. Y yo en este 2018 tengo que voltear hacia cada mes, a noviembre, a octubre y así hasta enero, y decir cuáles fueron mis frutos. ¿Verdad que se está poniendo más interesante cada vez? ¿Cuáles fueron esos frutos? ¿Qué frutos yo di en 2018? Y mi carácter en verdad fue transformado. Llegó por lo menos 1, 2 o 3 o más personas a decirme, oye, yo no sé qué te hiciste, pero te ves diferente. Yo no sé qué te hicieron, pero hablas diferente. Yo no sé con quién estás yendo, pero ¿por qué te está yendo mejor que antes? ¿Por qué ha cambiado tu manera de hablar? ¿Por qué ahora tienes un amor que antes no tenías, sobre todo hacia el prójimo, pero primeramente hacia tu marido, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus hijos? ¿Por qué tu familia ahora es diferente? ¿Por qué en tu trabajo van las cosas tan bien? ¿Por qué no tienes temor? Y así nos podemos ir yendo, porque todo eso se percibe. Estar permaneciendo en la vid verdadera produce frutos. Y si no estamos produciendo frutos, nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque entonces no estamos injertados en la vid verdadera, sino seguimos en una raíz de amargura. Y eso tiene que romperse. Para 2019 tenemos en verdad que proponernos vivir como Cristo vivió. Cristo nunca tuvo temor, nunca se preocupó, nada lo disturbó de su paz. Y vivía siempre en gozo. Cristo no se despertaba de malas como algunos, ¿verdad? Él desde primera hora ya estaba con una sonrisa en la boca. Porque imagínate que hubiera llegado y hubiera dicho, he venido a traer el reino de los cielos. Y en un tono a veces como de tristeza, de enojo. Pero él siempre estaba de buenas. Siempre estaba de buenas. Y celoso de hacer la obra del Padre aquí en la tierra. Eso es lo que cambia y transforma vidas. Así es que con eso comenzamos nosotros realmente a transmitir que Cristo está con nosotros. En esos mismos versículos viene una declaración que es maravillosa, que hace el apóstol Juan, porque dice que a los suyos vino, pero no lo recibieron. Pero dice después, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, que fue lo que cantamos ahorita, les dio el derecho de ser hijos. Repite conmigo, tengo el derecho. Cuando eres hijo, tienes derechos. Y esto comienza a transformar mentes, comienza a transformar vidas, entornos, si yo lo creo. Porque no es un derecho que yo me gané, es un derecho heredado, es un derecho que me fue dado por gracia. Y ese derecho, ¿qué hace?
Es un derecho en justicia, que es reconocido, ¿sabes primeramente por quién? Por Satanás y sus huestes. Es un derecho que reconoce cualquier enfermedad. Es un derecho que reconoce su creación, porque somos portadores de la gloria de Dios. ¿Ya ves? Entonces, cuando nosotros caminamos siendo sabedores del derecho que somos hijos, eso nos da un derecho, te da autoridad, te da potestad. Porque vino una restauración de un orden que con el pecado había caído. Pero esa restitución viene con esa primer bendición donde Dios nos pone sobre toda su creación, a soberanear todo lo que vemos y lo que no vemos, porque ese es el lugar que tenemos hoy con Cristo. Nacidos con Jesús. No es mirar hacia el pesebre, sino Jesús lo que nos vino a dar fue un nacimiento, nacer juntamente con Él para reinar con Él. No estamos empezando donde Él comenzó, sino donde Él se quedó. Y Él se quedó en los cielos, reinando a la diestra del Padre. Y ahí empezamos nosotros como hijos. ¿Entendemos esto? Es tan profundo. Pero es maravilloso porque yo tengo ese derecho de reinar juntamente con Él y tengo autoridad si yo lo creo. ¿Tú crees que no? ¿A poco no? ¿No tenemos autoridad de ir a un hospital y hablar a los enfermos y que se sanen? Yo me recuerdo cuando mi suegro estaba en el hospital en terapia intensiva y entraba. Y había camas, eso es maravilloso porque hay camas juntos. Y comenzaba a orar por otros enfermos. Y aprovechaba y oraba por él, pero si yo tengo esa autoridad en Cristo y esa vida sobreabunda en mi vida, ¿por qué no puedo hacerlo? No nada más por la persona a la cual voy a orar, sino también a todos los que están ahí, porque la medida de Dios es rebosante, es abundante. Entonces te volteas con el derecho que Cristo nos dio y comienzas a orar por todos. Y así fue como sucedió. ¿Y sabes qué sucedió? A la semana seguía lleno el cuarto de personas de terapia intensiva, pero ya ninguno de los que estaban cuando comencé a orar. Vinieron otros, pero los que estaban ahí, y porque llevamos esa autoridad, pero la tenemos que creer. Cuando pagamos este lugar, tenemos el derecho de ocuparlo. Imagínate que llegue alguien y llegue otro grupo aquí. Oye, ya llegó un grupo, vamos a tener una convención. No, hay un contrato, hay un derecho de que el día de hoy podemos estar aquí todo el día y nadie puede venir a perturbarnos porque tenemos el derecho. Pero yo no entiendo a veces que cuando llega una enfermedad, cuando viene una circunstancia en contra, le damos entonces autoridad a la circunstancia y nosotros nos encogemos, nos hacemos chiquitos porque no hemos leído el contrato, no con letra pequeña, sino con letra grande. Jesús, el nombre de Jesús es suficiente. Imagínate, qué hermosa autoridad es en ese legado que tenemos en un nombre de 5 letras, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Vieron ese accidente del avión de Durango, verdad? De ese iraní, dice, yo no sé hablar español, pero lo único que me sabía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Será suficiente el nombre de Cristo para detener un accidente aéreo? ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, Cristo, la imagen de Cristo en el pesebre es maravillosa. Hoy mucha gente se acuerda de Jesús por los nacimientos, porque es el tiempo de la natividad, el tiempo de los regalos. Pero se nos olvida el derecho que tenemos
en lo que Él hizo. Dice, a los que creyeron en Él. A los que creyeron en Él. Dice, más a cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre. Creen en su nombre. ¡Wow! Es tan simple como creer en su nombre. Yo creo que Jesús, el nombre de Jesús tiene poder. ¿Y qué va a suceder? Ese poder no es algo que emane de nosotros, sino del nombre de Jesús. Porque cuando tú oras por alguien, es ese poder el que sana, el poder que venció a la muerte. Y Dios nos dio esa autoridad, esa potestad de invocar ese nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda enfermedad y circunstancia sean nulificadas en el nombre de Cristo. Es muy importante que esto comencemos a hacerlo nuestro. En este 2019 no estés a merced de las circunstancias, no estés a merced de ningún tipo de enfermedad, de dolencia, de preocupación o de lo que te robe tu paz. Eso no es un derecho de un hijo de Dios. Eso fue llevado ya en la cruz. Entonces, si yo creo en este libro y creo en el nombre de Jesús, significa que mi derecho es un derecho que viene por justicia divina, directamente desde el Creador, no de un abogado que yo conozca, sino es un derecho divino que yo puedo ejercer ante cualquier situación para poder vencer todo lo que se me presente y toda adversidad. Ahora, fíjate qué importante lo que dice aquí. Dice que hay algunos que todavía no creen. Y dice en 2 Corintios 4, versículo 3, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Fíjate qué importante esto. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Y dice aquí antes, dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Y no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, cuando tú le quieres compartir a una persona y no entiende, es que hay un velo que el enemigo ha puesto. Y entonces, en lugar de estarlo agarrando a bibliazos, ¿qué tenemos que hacer? Espiritualmente declarar que ese velo es quitado por la autoridad que Cristo nos da. ¿Sí? Eso es una buena batalla, es pelearla con el derecho desde el Espíritu. ¿Sí? Y después en Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces, cuando nosotros recibimos esa verdad, imagínate qué es lo que sucede. En el momento en que viene la verdad, viene una transformación. Y esa transformación, es decir, esta es la información, ¿sí? Recibimos esta información y en mi mente viene una transformación. ¿Para qué? Para que después venga una manifestación. Es el fruto. Información, transformación, manifestación. Son esas tres etapas. Repite conmigo: información, transformación y manifestación. Cuando a veces nos quedamos en toda la información sin que haya una transformación, no va a suceder nada. Nos podemos saber todo este libro. Y es igual que si yo estudio para piloto, entro en los simuladores, sé muy bien toda la teoría y después los invito a todos y les digo, oigan, les invito un viaje todo pagado. Y nos vamos a ir al Caribe.
en un avión y todo va a estar pagado. Pero ¿qué creen? Yo voy a pilotear. Estarían locos si se suben conmigo, ¿verdad? Porque a pesar de que me supiera yo toda la teoría y 30,000 horas de simulador, nunca he volado, nunca lo he experimentado. Pero cuando comienzas a experimentar la verdad y a Cristo y el derecho de ejercer el nombre de Jesús, entonces las cosas comienzan a cambiar, porque viene esa transformación con manifestaciones. Ninguno se quedó fuera de que Cristo, que el nombre de Jesús, cuando lo empleamos, se manifieste en todo nuestro entorno. ¿O sí? ¿Verdad? Todos tenemos el derecho. Aquellos que creen, tenemos el derecho de usar ese nombre y cambiar circunstancias, transformar entornos y la vida de personas. Si tú lo crees, si tú lo crees. ¿A qué vino Cristo hace 2000 años? Y el mismo apóstol Juan nos lo dice. Ahí en ese versículo Jesucristo dice: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Qué hermoso. Qué hermoso poder vivir así. Así es que en este tiempo, Cristo está en cada uno de nosotros. Y es lo que hoy celebramos, la comunión que Cristo nos ha dado con el Padre. Y dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, cuando yo recibo a Cristo, la plenitud de la deidad habita en mí, porque soy tabernáculo de la misma deidad. ¿Entendemos? Soy pleno, no me hace falta absolutamente nada. Así es que esa es la razón por la cual vino Jesucristo, para darme vida en abundancia, ¿sí? Y esa vida es una vida que emana de cualquiera de nosotros que nos llamemos seguidores de Cristo, cristianos. ¿Sí? ¿Cuántos, cuando se hacen las encuestas, y con esto termino, cuando se hacen las encuestas y preguntan, ¿qué religión eres? Cristiano. Bueno, y eso abarca muchas denominaciones, pero lo importante no es la denominación, sino es creer la justicia que tengo yo a través de Cristo. Eso es lo que verdaderamente nos hace cristianos ante los ojos de Dios. No es una religión, no es saberme este libro de memoria, sino es ejercer la autoridad y el derecho que todos tenemos en Cristo. Si en 2018 no probaste usar el nombre de Jesús con el derecho y la autoridad, yo te digo y te reto a que en este 2019 comiences a utilizar el nombre de Jesús que Dios nos dio, porque dijo: en el nombre de Cristo toda rodilla, toda circunstancia se dobla. Créelo. Comencemos a ejercer en este 2019 ese derecho, porque ese derecho tuvo un precio que fue la vida de Cristo. Ejerzamos el derecho de ser hijos. Y quiero que te lleves eso esa mañana. Comience a ejercer el derecho y cree en el nombre de Jesús. No como cuando oramos por los alimentos, te damos gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Padre, sálvanos en el nombre de Jesús, amén. No. Estamos invocando el nombre más hermoso, más maravilloso, el nombre que nos fue dado, para que creamos en el nombre y ejerzamos toda la justicia divina que viene con ese nombre. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, los ángeles escuchan: oye, esta persona, este hijo de Dios, él cree en el nombre y está invocando el nombre y está pidiendo que vayamos en su ayuda. Llegan los ángeles.
Cuando hay una enfermedad, que es un nombre que el hombre puso, llamado cáncer, llamado leucemia, llamado ¿cómo se llama? Gripa, dolor de cabeza, migraña, como tú quieras. Y tú crees en el nombre de Cristo y usas el nombre de Jesús con autoridad y con derecho, creyendo. Esa justicia divina está en ti y emana poder, para que ese poder se convierta en una manifestación de un hijo o una hija de Dios. Imagínate qué maravilla. Cuando veas un nacimiento, cuando recuerdes a Jesús esta Navidad, sobre todo acuérdate del nombre de Jesús. Y di gracias, Jesús, porque en tu nombre tengo todo lo que necesito. Y hoy puedo yo decir orgullosamente, soy cristiano, porque creo en su nombre. No me digo cristiano, sino soy por derecho, porque soy ciudadano del reino, actúo, tengo todo conforme a lo que Él ya me heredó, que es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así es que 2019 comienza, proponte a utilizar el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, y comienza a experimentar la manifestación del poder, de la gloria de Dios que hay a través de la herencia más grande que Jesús nos dio, que es su justicia, su gracia, su salvación, pero sobre todo ser uno con nuestro Padre. Llevamos ese nombre ahora en nosotros. Amén. Gracias, Padre.